El poder del silencio. El poder del silencio. Atención. Si cree que la riqueza lo compra todo, esta historia le hará pensarlo 2 veces. Un magnate de la tecnología con el mundo a sus pies y una esposa que se niega a ser una víctima. ¿Está listo para un thriller de alto riesgo? Dé me gusta, suscríbase y comparta su opinión sobre el poder del silencio. El pulido mármol del aeropuerto privado de Madrid brillaba bajo la suave luz ambiental. Alejandro Vega, un magnate de la tecnología que acaparaba titulares con solo un parpadeo, caminaba como si fuese dueño del cielo. A su lado, Clara Díaz, deslumbrante con gafas de sol extra grandes y un mono blanco hecho a medida. Sus tacones emitían un suave clic sobre el suelo de baldosas mientras reía un poco demasiado fuerte ante algo que él apenas había dicho. Alejandro sonrió con la arrogancia casual de alguien que creía que el mundo era su conserje. El personal de la terminal de lujo ni siquiera los miró 2 veces. Estaban acostumbrados a su tipo, magnates y amantes yendo y viniendo como el viento. «El jet está listo, señor Vega», dijo el conserje, señalando un pasillo acordonado con terciopelo. Alejandro asintió de forma superficial. De esa manera que dice: «Soy más rico que tú, pero fingiré que no lo soy». Se inclinó hacia Clara y susurró: «Próxima parada Mallorca. Sin servicio de habitaciones, sin titulares, sin Serena». Clara sonrió, pero sus dedos se crisparon ligeramente sobre su brazo. Miró a su alrededor. Solo una vez. Un destello de nerviosismo. Llegaron al final del pasillo, donde un elegante Gulfstream GT esperaba en la pista, con los motores zumbando y la puerta de la cabina abierta como una invitación secreta. El aire olía a combustible de avión y perfume de diseñador. Alejandro dio un paso hacia la escalerilla, con un andar suave y la mandíbula firme con la confianza que lo había llevado a la portada de Forbes. De repente, el altavoz crepitó: «Señora Serena Vega, por favor, preséntese en la puerta C». Era una voz nítida y neutra, pero cayó como una cuchilla. Clara se congeló. El pie de Alejandro quedó suspendido en el aire un segundo más de lo debido antes de volver a bajar. Giró la cabeza, como si no hubiera escuchado correctamente. El anuncio se repitió, más nítido esta vez: «Señora Serena Vega, se requiere su presencia inmediata en la puerta C». La sonrisa de Alejandro flaqueó por un instante. Sus ojos escanearon las ventanas de la terminal. Un atisbo de incertidumbre. Clara se volvió hacia él, su voz un murmullo bajo. «Acaban de decir, es una coincidencia», murmuró Alejandro, apretando la mandíbula. «No se supone que esté aquí». Dio otro paso, pero esta vez no fue tan suave. Había algo irregular en su andar, una fractura en su paso habitual. Luego, cuando llegó al primer escalón del jet, un oficial de seguridad se adelantó desde un pasillo lateral. Era alto, su uniforme impecable y su expresión indescifrable. «Señor Vega», dijo, «voy a tener que pedirle que espere un momento». Alejandro parpadeó. No le habían pedido que esperara en años. Los motores continuaron su suave zumbido detrás de él, pero el ruido ahora se sentía lejano. Todo se sentía lejano. Clara dio un paso atrás, quitándose las gafas de sol por primera vez. «Alejandro, ¿qué está pasando?». Alejandro no respondió. Su mirada estaba fija más allá de las puertas de vidrio de la terminal, porque al final del pasillo, más allá de las cuerdas de terciopelo y los perfumes de lujo, una mujer con un abrigo largo, el rostro oculto por una capucha, acababa de entrar en la terminal. Las cámaras de seguridad capturaron cada uno de sus pasos. La lechuza,
una estrategia de calma. La venganza silenciosa de Serena. 2 días antes, el ático de los Vega estaba tan silencioso como una tumba. Las ventanas del suelo al techo proyectaban una luz gris sobre los suelos pulidos y los muebles minimalistas. Serena Vega estaba sentada sola en la isla de la cocina, sorbiendo una taza de té de manzanilla. Su bata de seda abrazaba su cuerpo de 6 meses de embarazo. Parecía serena, incluso hermosa, pero su mirada estaba perdida, fija en una pantalla que brillaba intensamente. El iPad de Alejandro había vibrado a las 5:00. Un solo mensaje iluminó la pantalla. Él seguía durmiendo en la cama, despatarrado como un hombre sin nada que ocultar. Serena había ignorado la primera vibración, pero la segunda vino con una vista previa. No olvides el vestido blanco. Ibiza espera. Yo también. Besos. ¿Ves? La taza de té golpeó contra la encimera. Se quedó mirando durante 1 minuto. Luego deslizó el dedo para abrir el hilo. 1 mes de mensajes íntimos se desplazaron. ¿Ya se lo dijiste? No tiene ni idea, ¿verdad? No puedo creer que duermas al lado de esa ballena preñada. Serena no parpadeó. Su respiración no se aceleró. Simplemente dejó el iPad con el cuidado de alguien que está desactivando una bomba. Durante mucho tiempo, no se movió. El único sonido en el apartamento era el zumbido rítmico del monitor de bebé de la guardería que acababan de pintar de azul cielo. Cuando por fin se levantó, su bata se movió ligeramente. Se la ajustó con una precisión silenciosa. Ni una lágrima, ni una palabra. Solo una exhalación susurrada mientras caminaba hacia el dormitorio, sus dedos apretándose alrededor de su teléfono. A las 8:20 a.m., Serena estaba sentada en una cafetería tranquila frente a una mujer llamada Señora Robles, una investigadora privada con el pelo gris y una mirada seria. La señora Robles no dijo nada al principio. Simplemente revisó la captura de pantalla que Serena había impreso, volteando cada página como una autopsia. ¿Quiere que lo siga?, preguntó finalmente la señora Robles, levantando la vista. No, dijo Serena con calma. Quiero saber cuánto tiempo lleva esto, a dónde la lleva, y si ha hecho esto antes. La señora Robles asintió. No es la primera esposa con la que trabajo, señora Vega. Los labios de Serena se curvaron, pero no era una sonrisa. Dudo que muchas hayan tenido que hacerlo mientras están embarazadas. La señora Robles no se inmutó. Tendrá algo para mañana. De vuelta en casa, Alejandro bajó recién duchado, con el pelo húmedo, revisando su Rolex. Serena estaba en la sala leyendo. Levantó la vista, sus ojos suaves, su gracia gentil. ¿Te vas?, preguntó, su voz firme. Cumbre de inversores en Dubái, respondió él, abotonándose la chaqueta. Solo 2 noches. Que tengas un buen viaje, dijo ella. Luego, dulcemente, envíame un mensaje cuando aterrices. Él la besó en la frente, como un político besando una lente de cámara. Por supuesto, mientras él se iba, Serena se levantó de su silla, caminó hacia la ventana y vio cómo su elegante coche negro desaparecía en el tráfico de la ciudad. Siguió mirando incluso después de que dobló la esquina. Esa noche, se acostó sola en su cama, con las manos apoyadas protectoramente sobre su vientre. Los ojos fijos en el techo, su teléfono vibró una vez a su lado. Un mensaje de la señora Robles. Están volando a Madrid. Destino final. Mallorca. Tenías razón. Serena exhaló lentamente. No había ira en su rostro, solo determinación. Abrió su computadora portátil, inició sesión en su cuenta legal y comenzó a redactar algo titulado Intervención financiera de emergencia. El cursor parpadeó como un latido. 2 días después, una mujer con un abrigo largo y la capucha levantada
entró en el aeropuerto privado. El nombre en su billete no era Serena Vega, pero el fuego detrás de sus ojos era inconfundible. Clara Díaz entró en la sala VIP como si perteneciera a ella, con la cabeza en alto, la espalda recta y los labios con un brillo nude que combinaba con su manicura. Todo en su look estaba cuidadosamente preparado. El mono de diseñador, los aros de oro, el sutil aroma a bergamota y algo mucho más caro. Miró a Alejandro a su lado y sonrió como una mujer que acababa de reclamar su premio. Este era el momento. Él lo había dicho, ¿no? Una vez que nazca el bebé, termino con la farsa. Y más recientemente, me iré antes de que se dé cuenta de que me he ido. Clara había esperado casi 10 meses para que esas palabras se convirtieran en acción. Sus amigas le habían advertido, incluso se habían burlado. Nunca dejará a su esposa, decían. Pero Alejandro Vega no era un hombre casado cualquiera. Era Alejandro Vega, multimillonario, visionario, y la había elegido a ella. Tomaron asiento en una sección acordonada del lounge. Un camarero les trajo champán. Alejandro se negó, pero Clara levantó su copa con un tintineo seguro. «Por la libertad», susurró. Sin embargo, detrás del brindis, algo parpadeó bajo sus pestañas. Porque no importaba cuántas veces Alejandro le besara el cuello o le prometiera atardeceres italianos, un recuerdo de hacía 3 años seguía saliendo a la superficie. Otro hombre, otra relación, otra mentira que creyó. Aquella había terminado con una orden de alejamiento y una advertencia susurrada de una mujer que se había presentado, rota y temblorosa, en la puerta de Clara. ¿Crees que eres especial? Yo también lo creía. Clara nunca le había contado a Alejandro sobre ese capítulo, al igual que él no le había contado todo. Pero los secretos eran moneda de cambio en su mundo. Al otro lado de la terminal, justo detrás del vidrio esmerilado que separaba el lujo de lo ordinario, Darío Henao, el asistente personal de Alejandro, estaba sentado en un banco, revisando nerviosamente sus mensajes. Darío no había sido invitado a este viaje, lo que ya era una señal de alerta. Alejandro siempre lo llevaba. Siempre. Hasta esta semana. Una carpeta yacía a su lado en el asiento, marcada con manifiestos de vuelo y notas legales. La tocó, dudó, y luego la abrió. El correo electrónico de anoche, de nuevo. Asunto: documentos de viaje de Alejandro Vega. Asegúrese de que las identificaciones coincidan. Si alguien pregunta, es una cumbre tecnológica. Nada personal. No deje rastro. Darío había falsificado cosas para Alejandro antes. Entradas falsas en el calendario. Coartadas. Filtraciones a la prensa. Pero esto era internacional. Y había algo más. Una discrepancia. El pase de abordar de Clara tenía un apellido diferente. Alejandro había afirmado que era un fallo, pero Darío sabía que no lo era. Era deliberado. Significaba que esto no era solo unas vacaciones, era una ruptura limpia. Darío miró hacia el lounge, captando un destello de Alejandro riendo con Clara. No parecía un hombre que se iba de viaje. Parecía un hombre que huía. De vuelta en el lounge, Clara miró su teléfono. Ningún mensaje de su madre. Ninguna llamada de su agente. Silencio. De repente sintió frío. «Vuelvo enseguida», le dijo a Alejandro, levantándose rápidamente. «Solo necesito ir al baño». Él le hizo un gesto de desinterés, sin levantar la vista, ya absorto en su teléfono. Ella caminó por el pasillo,
pasando puertas doradas y paredes con espejos, hasta que se encontró frente a un baño. Se quedó mirando el reflejo de la mujer en la que se había convertido. La mantenida, el secreto, el futuro robado. Entonces su teléfono vibró. Número desconocido. Una palabra. Mallorca. Se quedó mirándolo, con el corazón palpitando, y por primera vez esa mañana, Clara no estaba segura de quién había ganado realmente. ¿Cree que un pasado puede definirle? ¿Cree que un error puede cambiarlo todo? Cuéntenos su experiencia en los comentarios y suscríbase para descubrir el giro final, el desmoronamiento y la victoria silenciosa. La lluvia caía suavemente sobre el parabrisas, mientras el coche negro de Serena esperaba al borde de un cementerio de Madrid. El conductor le ofreció un paraguas, pero ella negó con la cabeza y salió a la llovizna sin decir una palabra. Era temprano, demasiado temprano para visitantes. Pero ese era el punto. Sin ojos, sin cámaras, sin conversaciones. Solo silencio. Se movió lentamente sobre la hierba mojada, su gabardina ondeando con la brisa. 6 filas adentro. Segunda lápida a la izquierda. Elisa Rico Vega. Una piedra plana con una fuente limpia. Sin adornos. Sin inscripción. Solo un nombre. 2 fechas. Y demasiado espacio entre ellas. Serena se arrodilló. «Me dije a mí misma que no volvería aquí», susurró. «Pero te necesitaba». Colocó una mano enguantada sobre la piedra. La lluvia aplastó mechones de pelo cerca de su sien, pero ella no se inmutó. Sus dedos temblaron ligeramente contra su estómago mientras el bebé se movía. Un recordatorio del paso del tiempo. Elisa había sido la audaz, la luchadora, la que una vez le dijo a Serena: «O dejas al hombre, o aprendes a hacer que se arrepienta de quedarse». Pero Elisa nunca se había enfrentado a Alejandro Vega. No de la forma en que Serena tuvo que hacerlo. No comenzó con mentiras flagrantes. No. Alejandro era más inteligente que eso. Comenzó con preguntas. ¿Estás segura de que eso es lo que dijeron? Tal vez lo entendiste mal. ¿Por qué siempre haces que las cosas sean tan negativas? Luego vino la lenta erosión de la confianza, de las amistades, del acceso. Una a una, sus tarjetas bancarias fueron consolidadas, su nombre eliminado de las escrituras de la empresa. Reuniones privadas, teléfonos privados, contraseñas privadas. Alejandro nunca levantó una mano. Nunca gritó. Eso habría sido demasiado obvio. En cambio, la humillaba en salas de juntas con bromas condescendientes. Corregía su gramática en entrevistas. La hacía parecer frágil y tonta en eventos públicos. Y el mundo lo adoraba. Incluso cuando ella lloraba, la gente decía: «Tienes tanta suerte. Es un genio». Después de que Elisa murió, Serena dejó de contraatacar. Sonrió para las cámaras. Se permitió convertirse en lo que Alejandro quería. Una presencia suave, embarazada, pulida. Pero detrás de esa obediencia silenciosa, algo más oscuro se estaba formando. No amargura, ni siquiera venganza. Estrategia. Esa noche, después de regresar del cementerio, Serena se encerró en el estudio y abrió un cajón que no había tocado en meses. Dentro había un viejo diario encuadernado en cuero azul marino gastado. Abrió una página en blanco y comenzó a escribir. No para recordar, sino para documentar. «Si algo me sucede, revisa esto primero», escribió en la contraportada. Durante la hora siguiente, detalló cada cambio en el comportamiento de Alejandro. Nombres, fechas, eventos, transacciones bancarias, notas de voz. La casa estaba en silencio,
excepto por el rasgueo de su bolígrafo. Luego pasó a su computadora portátil. Las actualizaciones de la señora Robles estaban esperando. Marcas de tiempo, fotografías, metadatos de las estancias compartidas de Alejandro y Clara en hoteles. Serena no lloró cuando los vio. Apenas parpadeó. En cambio, compuso un correo electrónico a su abogado titulado Congelación de activos de emergencia. Urgente. Adjuntó copias escaneadas de su acuerdo matrimonial, documentos prenatales y fotos de Alejandro abordando el jet con otra mujer. No lo envió. Todavía no. En cambio, se levantó del escritorio y caminó hacia la guardería. Las paredes estaban pintadas de un suave azul cielo. La cuna ya estaba montada. El oso de peluche de la madre de Alejandro estaba cuidadosamente metido en la esquina. Serena se quedó allí durante mucho tiempo, una mano en el estómago, la otra acariciando suavemente el riel de la cuna. «Algún día sabrás la verdad», le susurró al niño que crecía dentro de ella. «Pero no crecerás con miedo a él, lo prometo». A la mañana siguiente, Serena se despertó a las 5:00 a.m. en punto. Empacó un pequeño equipaje de mano, imprimió todos los documentos necesarios y recuperó un pasaporte con su apellido de soltera. Su billete decía Serena Rico. A las 7:15 a.m. se dirigía al aeropuerto. Se le indicó a su conductor que no hablara, y a las 8:30 a.m. entró en la terminal privada, con la capucha levantada y el rostro hacia abajo. Pero por dentro, Serena no se estaba escondiendo. Estaba entrando en batalla. El suave ping de la bandeja de entrada cifrada de Serena rompió la tranquilidad de la madrugada. Estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo de la sala, su bata envuelta alrededor de ella como una armadura, un vaso de agua fría intacto a su lado. Asunto: paquete de vigilancia. Confidencial. De investigaciones, M. Robles. Adjuntos: 7 archivos, protegidos con contraseña. Abrió la carpeta con dedos precisos, sabiendo ya lo que estaba a punto de ver. Aún así, cuando el metraje comenzó a reproducirse, se inclinó hacia adelante, tranquila, concentrada y sin expresión. Clip 1. Un plano de drones de una cabaña junto a la playa. Alejandro, sin camisa, le entrega una bebida a Clara. Ella se ríe y se sube a su regazo. Él le besa el hombro. Fecha y hora: el sábado pasado. Clip 2. Una terraza de comedor privado iluminada con luces de cuerda. Alejandro le da a Clara un bocado de postre, su mano apoyada en su muslo. Clara mira a un camarero como si fuera dueña del mundo. Serena hizo una pausa allí. Hizo zoom. Clip 3. El servicio de aparcacoches del aeropuerto. Alejandro y Clara saliendo de un coche negro, tomados de la mano. Su bolsa de fin de semana, Louis Vuitton. Su maleta de cuero hecha a medida. A juego. Coordinados. Descuidado. Nada de eso la sorprendió. Lo que sí la sorprendió, lo que le robó el aliento por un momento, fue la facilidad con la que lo hacía. Alejandro no fingía ser discreto, ni siquiera estaba siendo cauteloso. Ya se había ido. Cerró la computadora portátil, sus manos perfectamente quietas. No se limpió una lágrima, porque no había ninguna. Esa parte de ella se había vaciado hace días, tal vez incluso años. En cambio, se levantó, recuperó una carpeta de la mesa de la consola y sacó un paquete legal marcado. Acuerdo prematrimonial. Vega Rico. Lo colocó junto a la computadora portátil. Abrió un segundo archivo titulado Disposiciones financieras, custodia de hijos, y comenzó a escribir. A las 7:43 a.m.,
se envió un correo electrónico a su abogado. Ejecutar la congelación de emergencia en todas las cuentas compartidas. Proceder con la cláusula de cumplimiento del fideicomiso. Los documentos ya están firmados. La medida fue legal, rápida y debido a la transferencia de activos más reciente de Alejandro a una cuenta offshore, justificable. El siguiente paso fue más tranquilo. Se movió por el apartamento, recogiendo solo lo que importaba. Un pasaporte con su apellido de soltera, un cargador de teléfono, el diario del estudio y una copia doblada del metraje de seguridad. Los puso en una pequeña bolsa de viaje y se sentó en el borde de la cama, escuchando. La casa estaba en silencio. Alejandro no había respondido a su último mensaje de texto. «Que tengas un buen vuelo». No hubo respuesta, ni siquiera una marca de verificación azul. Puso un par de zapatos de tacón bajo y se miró por última vez en el espejo de cuerpo entero. Su rostro era indescifrable, sin maquillaje, el pelo recogido en un moño bajo, una bufanda envuelta firmemente alrededor de su cuello. El tipo de mujer que nadie detendría en un aeropuerto. Antes de irse, entró en la guardería. Golpeó el móvil sobre la cuna, haciéndolo girar con un sonido tenue. «Volveré cuando tenga el control», dijo en voz baja. «No antes». A las 9:10 a.m., Serena llegó al aeropuerto con el nombre de Serena Rico. Pasó por seguridad sin una segunda mirada, gracias a la planificación avanzada de la señora Robles y una llamada discreta a un contacto de confianza en la seguridad del aeropuerto. Su asiento estaba reservado en el área de observación de la terminal privada, con una vista clara de la puerta de salida de Alejandro. Se sentó, cruzó las piernas y bebió té como cualquier otra viajera. Pero al otro lado de la terminal, un monitor digital parpadeaba. Vuelo Vega 417. Puerta B. Sale a las 11:30 a.m. Abrió su bolso. Dentro había una imagen impresa de la mano de Alejandro, apoyada en la espalda de Clara, con la hora y el lugar estampados. Era el momento. El cuero del sofá del lounge VIP se pegó ligeramente a la parte posterior de los muslos de Clara, mientras ajustaba su postura. Fuera del vidrio panorámico, la pista brillaba bajo la pálida luz de la mañana. Los jets rodaban en silencio, sus motores distantes y fantasmales. Todo en la sala, su elegancia silenciosa, su aire importado, estaba diseñado para hacer que la gente se sintiera importante. Pero Clara no se sentía importante. Se sentía observada. Su mirada se desvió hacia una mujer al otro lado de la sala, joven, tal vez de unos 30 y tantos. Morena, con una chaqueta de denim gastada, empujando un cochecito de bebé con manos enguantadas. No iba vestida como si perteneciera al lounge. Sin embargo, nadie la detuvo. Nadie la cuestionó. La mujer no estaba hablando. No estaba revisando un teléfono. Solo estaba mirando. Directamente a Clara. Clara apartó la mirada, de repente demasiado consciente de su propia postura, la curva de su hombro, el temblor de la copa de champán en su mano. ¿Todo bien?, preguntó Alejandro, levantando la vista de su teléfono. Ella forzó una sonrisa. Sí, solo estoy cansada. Él no la presionó. Simplemente asintió, medio distraído, y volvió al mensaje que estaba escribiendo. Probablemente a su piloto, o a algún abogado, o tal vez incluso a Serena. El nudo en la garganta de Clara se apretó. Tomó su copa y se excusó para ir al baño. Sus tacones resonaron por el pasillo, cada paso golpeando el suelo pulido como un metrónomo. Dentro del baño, cerró la puerta con llave y se apoyó contra el lavabo. Miró su reflejo. Piel perfecta, pómulos definidos, un toque de brillo en los labios.
Pero detrás del rostro que había esculpido para el mundo de Alejandro, algo se quebró. Y entonces vino el recuerdo, no invitado, nítido. Hace 3 años, en Miami. Otro hombre mayor, un tipo diferente de promesa. Escenas nocturnas, futuros susurrados. Eres todo lo que necesito. Hasta que comenzaron los moretones, hasta las puertas cerradas con llave y las revisiones telefónicas en aislamiento. Él había borrado su nombre del contrato de alquiler, cancelado sus tarjetas. Ella no se fue. Ella escapó. Pensó que Alejandro era diferente, que su poder venía con protección. Pero el poder siempre tiene un precio. De vuelta en el lounge, el estómago de Clara se revolvió. La forma en que Alejandro le había estado hablando últimamente. Los silencios repentinos, las suaves burlas cuando hacía preguntas, la forma en que se reía un poco demasiado fuerte cuando ella sugirió hacer pública la relación. No estamos listos para ese tipo de ruido, le había dicho. No, tú no lo estás. Listo. ¿Pero era realmente un nosotros o solo él decidiendo qué parte de ella podía existir? Abrió la puerta del baño lentamente, saliendo al pasillo. La mujer del cochecito de bebé se había ido. Desaparecida. Tal vez nunca estuvo allí. Aún así, los nervios de Clara no se calmaron. Regresó junto a Alejandro, que ahora estaba de pie junto a la ventana de la terminal, hablando en voz baja con alguien por teléfono. De espaldas a ella. Su teléfono vibró. Número desconocido. Sin nombre de contacto. Mallorca. Una sola palabra. Simple. Cargada. Se quedó mirándolo. Luego miró a Alejandro. Y por primera vez, Clara se preguntó. No si él estaba mintiendo, sino de qué era capaz si la verdad se interponía en su camino. El amor no es un juego. Es una inversión. ¿Qué tan alto está dispuesto a arriesgar por algo que no está garantizado? ¿Es más importante la verdad o la ilusión? Comente a continuación y comparta sus pensamientos. Suscríbase para más historias. El precio del silencio y la victoria silenciosa. La puerta automática se abrió con un suspiro mientras Serena entraba en el corazón del aeropuerto privado de Madrid. El suave zumbido de las luces fluorescentes sobre su cabeza se encontró con sus oídos, y el tranquilo roce de los zapatos pulidos resonó en el pasillo de mármol. Se movió como la niebla, con la capucha levantada, los hombros cuadrados, un brazo acunando suavemente el bulto de su estómago, el otro sosteniendo una gastada bolsa de viaje de cuero firmemente contra su costado. No era miedo lo que llevaba, era concentración. Cerca del final del pasillo, 2 hombres y una mujer, con elegantes trajes azul marino, estaban de pie en un grupo tranquilo. No sostenían carteles, ni tablones de nombres, ni sonrisas. Pero a medida que Serena se acercaba, se enderezaron sutilmente, y uno asintió. El señor Harrison, su abogado principal, se adelantó. «Lo lograste», dijo en voz baja. Serena no rompió el paso. «¿Dónde está el oficial?» «Seguridad ya ha sido informada. El oficial Delgado se reunirá contigo en la puerta C. Solo tienes que dárselo». Serena metió la mano en su bolso y sacó el sobre de Manila, su sello ya roto y vuelto a sellar una vez para su revisión. Dentro había fotos impresas, metraje de seguridad con marcas de tiempo, una declaración notariada, una orden judicial de emergencia asignada, una orden de custodia temporal y una cláusula que impedía la interferencia de viajes internacionales. Sección 9B. «No quiero una confrontación», dijo. «Esto no es un espectáculo. Se trata de control». El señor Harrison asintió. «Será limpio».
Caminaron juntos en silencio, sus pasos amortiguados por la alfombra de la terminal, mientras se acercaban a la puerta C. A través de una estrecha pared de vidrio, el borde de la pista brillaba a la luz de la mañana, y la cola distante del jet de Alejandro asomaba por detrás de un hangar privado. Serena se detuvo cerca de un discreto mostrador de servicio, donde un oficial de seguridad uniformado estaba revisando un portapapeles. Levantó la vista mientras ella se acercaba. Era joven, tal vez de unos 20 años, pero sus ojos eran agudos. ¿Es Vega?, preguntó en voz baja. ¿Rico?, le corrigió ella con una sonrisa tranquila y amarga. Serena Rico, le entregó el sobre. Estos documentos están sellados y verificados. La orden judicial está activa. El hombre que aborda ese avión no puede salir del territorio español con un cónyuge embarazada bajo los procedimientos de custodia existentes. El oficial abrió el sobre, escaneando la primera página rápidamente. Sus cejas se fruncieron. Está todo aquí. Tendré que hacerme a un lado mientras lo comunico por radio. Ningún nombre por el altavoz a menos que sea necesario, dijo ella en voz baja. No necesita una advertencia. El oficial asintió y se alejó. Serena se recostó contra el frío panel de vidrio de la puerta C, exhalando por primera vez en lo que parecieron horas. Su mano volvió a su estómago. El bebé se movió ligeramente, como si sintiera que la tensión se desvanecía. Detrás de ella, el señor Harrison le entregó una botella de agua sellada. Una vez que confirmen los documentos con el supervisor, lo detendrán justo antes de que aborde. Serena no respondió. Sus ojos estaban ahora fijos en un reflejo en el vidrio. Pasillo abajo, al otro lado de la terminal, apareció Alejandro Vega, más alto de lo que recordaba con esta luz, caminando con esa arrogancia casual que una vez confundió con confianza. Clara estaba a su lado, con las gafas de sol puestas. Desprevenida. Serena no se inmutó. El altavoz de arriba hizo clic. Señora Serena Vega, por favor, preséntese en la puerta C. La última sílaba del altavoz resonó a través de la extensión de vidrio y mármol de la terminal, como un disparo en una iglesia. Alejandro Vega dejó de caminar. Un pie quedó suspendido sobre la escalerilla del jet por una fracción de segundo, demasiado tiempo antes de retirarse lentamente. La confusión nublando la sonrisa fácil que lo había llevado tan lejos. Clara lo miró, su expresión expectante, luego incómoda. ¿Acaban de decir Serena?, preguntó, su voz tensa. Alejandro no respondió. Su mirada estaba fija al otro lado de la terminal hacia la puerta C, donde una pequeña figura estaba sola. Se había quitado la capucha. Su rostro estaba claro, su mano apoyada en su estómago redondeado como un desafío silencioso. Serena, sin llorar, sin suplicar. Serena. Caminó lentamente, sus tacones marcando un ritmo uniforme contra el suelo de baldosas, su abrigo ondeando como una bandera detrás de ella. El lounge se quedó en silencio. Las cabezas comenzaron a girar. Los susurros se elevaron como humo. Clara siguió la mirada de Alejandro. Al principio no reconoció a la mujer. Esta no era la esposa descuidada que había imaginado, el inconveniente invisible y aferrado de las excusas de Alejandro. No, esta mujer estaba pulida, en control, ardiendo con algo justo debajo de la superficie, pero sin dejarlo ver nunca. Serena se detuvo a 3 metros de ellos. Miró a Clara una vez, brevemente. Luego sus ojos se encontraron con los de Alejandro. «No te llevarás a mi hijo a ningún país», dijo. Las palabras fueron suaves, claras, definitivas. Clara parpadeó. Alejandro abrió la boca, pero no salió nada. Dio un paso adelante,
intentando una sonrisa. Una mano levantada en un falso acto de rendición. Serena, no tenemos que hacer esto aquí. Ya lo hiciste, lo interrumpió ella. Su voz aún uniforme. Lo hiciste cuando mentiste, cuando usaste cuentas offshore para ocultar activos, cuando falsificaste el nombre de Clara en manifiestos de viaje bajo el login de tu asistente, y cuando reservaste un jet para salir del país con nuestro hijo no nacido, sin mi consentimiento legal. La cabeza de Clara se giró para enfrentarlo. ¿Espera qué? Alejandro se giró, el pánico encendiéndose detrás de sus ojos. Eso no es... Es exactamente eso, lo interrumpió Serena, sosteniendo un documento, una orden judicial sellada con negrita legal. A partir de este momento, tienes prohibido salir del país conmigo o con el niño, sin una revisión completa de la custodia. Tus activos internacionales han sido congelados. Puedes intentar abordar ese jet, Alejandro, pero no serás bienvenido en ningún tribunal que investigue esto. La tensión se rompió cuando el oficial de seguridad se adelantó. Señor Vega, necesitamos hablar con usted en privado. Alejandro no se resistió. No pudo. Su mano cayó lentamente de la escalerilla de embarque. Clara se quedó congelada. El rímel ligeramente corrido en la esquina de un ojo. Serena no se movió. Simplemente se giró, caminando de regreso hacia la puerta Sean, con la misma gracia tranquila con la que había entrado. Cada paso era una declaración en sí misma. El jet detrás de ella permaneció inactivo, silencioso, esperando. Irrelevante. Las cámaras de los paparazzi no tardaron en llegar, y el clic de los flashes llenó el aire como electricidad estática, mientras Serena se acercaba al micrófono frente a las oficinas de su bufete de abogados. La pequeña multitud se había formado horas antes. Paparazzi, prensa local, blogueros con luces de anillo y un creciente mar de personas transmitiendo en vivo. Todos esperando ver a la mujer que había dejado en tierra a Alejandro Vega. Serena se paró en este podio, flanqueada por su equipo legal, con una delgada carpeta bajo un brazo. Su abrigo azul marino a medida abrazaba su cuerpo, y su cabello, recogido en un moño bajo, brillaba bajo el suave sol de la tarde. La única joya que llevaba era su anillo de bodas, y lo llevaba en el dedo medio. Nunca planeé hablar públicamente, comenzó, su voz tranquila y mesurada. Pero el silencio es la forma en que hombres como mi marido siguen siendo poderosos. El silencio es la forma en que el daño continúa, sin control. Un silencio colectivo cayó sobre la multitud. Ella continuó, su mirada inquebrantable. Estuve casada con Alejandro Vega durante 8 años. Durante ese tiempo, soporté una campaña de erosión psicológica. No con puños, sino con silencio, con control financiero, con duda constante. Hizo una pausa, dejando que la gente lo asimilara. Alejandro Vega, un hombre que se presenta como un visionario, a puerta cerrada, me trataba como un obstáculo. Cuando me quedé embarazada, me dijo que era un ancla atada a su potencial, que era una carga, que si hablaba, nadie me creería. Los flashes estallaron. Una vez más, Serena abrió la carpeta y sacó varias páginas impresas. Registros bancarios, marcas de tiempo, informes de investigadores privados. Estos son solo una fracción de los documentos que estamos presentando en el tribunal. Muestran un patrón: engaño, coerción, intentos de huir con nuestro hijo y pasos calculados para borrarme de su vida y su legado. Los reporteros se inclinaron. Las cámaras zumbaron. Las bocas estaban ligeramente abiertas. Mi decisión de actuar no fue por venganza, dijo. Fue para proteger a mi hijo y para reclamar la voz que él se había permitido tomar. Mientras se alejaba del podio, Internet ya había explotado.
En 15 minutos, la etiqueta fue tendencia mundial. Los medios de comunicación comenzaron a analizar cada una de sus palabras. Se volvieron a publicar clips. Se agregaron subtítulos. Se subieron traducciones. En la sede de su empresa, se convocó una reunión de emergencia a puerta cerrada. Varios miembros de la Junta ya estaban en llamadas con firmas de relaciones públicas y abogados. Al caer la noche, apareció una declaración oficial en el sitio web de la empresa. Con efecto inmediato, el señor Alejandro Vega ha sido suspendido de todas las funciones ejecutivas pendiente de una investigación interna. Sin firma, sin disculpa, solo distancia. Clara, en algún lugar de la ciudad, vio las noticias desde la ventana de una habitación de hotel. Su nombre no había sido mencionado en el discurso de Serena, ni una sola vez. Fue tanto un alivio como una sentencia. Apagó la televisión y miró su reflejo durante mucho tiempo. Luego se puso una sudadera con capucha, empacó lo poco que había traído y se deslizó por la puerta lateral hacia la noche. Nadie la siguió. Nadie se dio cuenta. De vuelta en el juzgado, Serena estaba en silencio detrás del edificio, el caos desvaneciéndose detrás de las puertas de vidrio. El señor Harrison se acercó con un asentimiento satisfecho. «Podrías demandarlo por todo», dijo. «No quiero todo», respondió Serena. «Solo quiero lo suficiente para construir algo honesto». Él no preguntó qué quería decir. Se dirigieron hacia el coche, esperando en la acera. La mano de Serena se movió instintivamente hacia su vientre. La conferencia de prensa había terminado, pero su vida acababa de comenzar a desarrollarse. El sol se puso detrás del horizonte de la ciudad, proyectando largas vetas de color ámbar a través del balcón del ático de Serena. El suave zumbido del tráfico apenas rompía la quietud del aire. Estaba sentada envuelta en un cardigan de color marfil suelto, con las piernas cruzadas debajo de ella. Una taza de té tibio en una mano, la otra apoyada suavemente en su vientre. El caos había quedado atrás, al menos la parte con cámaras, declaraciones y escándalos en la sala de juntas. Hoy no había reporteros en su puerta, ni documentos legales deslizándose sobre mesas de caoba, ni más máscaras que usar, solo tranquilidad. Su teléfono vibró a su lado en la mesa. Lo dejó vibrar una vez, luego dos, antes de finalmente mirar la pantalla. Mensajes de extraños, nombres que no reconocía. Gracias por hablar. Me diste coraje. Me hiciste sentir vista. Lo dejé por ti. Los leyó lentamente, absorbiendo cada uno como una verdad que no sabía que necesitaba. Ninguna de estas personas la conocía por completo, y sin embargo, entendían algo que nadie había visto durante su matrimonio. La desintegración lenta e invisible de una mujer, cuyo silencio había sido confundido con su propósito. Serena dejó el teléfono y giró su rostro hacia el viento. Una sola lágrima rodó por su mejilla, no de tristeza, sino de liberación. Pensó en Clara, sin palabras finales, sin disculpas, solo una sombra deslizándose hacia el anonimato. Tal vez eso fue misericordia. Tal vez no. Pensó en Alejandro, suspendido, deshonrado, luchando por asegurar una versión de su legado que ya no existía. Su abogado dijo que probablemente llegaría a un acuerdo, que solo quería que todo desapareciera. Que así fuera. Serena no tenía interés en la venganza. No se trataba de eso. Había hecho lo que tenía que hacer, por sí misma y por la vida que aún llevaba. Un pequeño aleteo bajo su mano, y luego, más fuerte. Su mano presionó instintivamente contra su estómago.
El bebé pateó una vez, firmemente. Soltó una risa sin aliento, asombrada por la acción repentina. «Te sentí», susurró. «Estás aquí». Miró el cielo suave y degradado sobre la ciudad, el violeta sangrando en oro. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió que estaba perdiendo algo. Sintió que algo nuevo había comenzado. Dentro, el apartamento estaba en silencio. La guardería todavía estaba a medio terminar. El móvil sobre la cuna todavía estaba esperando ser enrollado. Pero la casa era suya ahora, y también lo era el silencio. No un silencio impuesto por el control, sino uno elegido, el suyo propio. Se levantó lentamente de la silla, preparándose mientras se incorporaba. Le dolía un poco la espalda y los tobillos se le estaban hinchando de nuevo. Pero no se quejó. Entró, encendió una lámpara suave y abrió el diario sobre el escritorio. Su diario, lleno de páginas de verdades, que una vez solo se susurró a sí misma. Cogió el bolígrafo. Intentó borrarme, pero este niño es la prueba de que nunca fui invisible. Lo firmó, lo fechó y cerró el diario. Afuera, las estrellas comenzaban a parpadear. Y adentro, Serena Vega, que ya no era una esposa, que ya no era un peón, finalmente estaba en paz. Recuerde, su historia importa. Su viaje de sanación inspira a otros. A veces, las transformaciones más profundas comienzan con un simple acto de valentía, eligiendo quedarse cuando todo en usted quiere huir. Su participación en el canal es muy importante. Por favor, deje su opinión en los comentarios. Gracias por mirar. Si te gustó la historia, suscríbete a nuestro canal y deja un comentario a continuación, haciéndonos saber lo que piensas. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Estén atentos para más historias emocionantes. Perfecto. Aquí tiene la continuación de la historia, en español, con todos los nombres de personajes y lugares ya establecidos. Un nuevo desenlace, el Tribunal Público. Una semana después del incidente en el aeropuerto de Madrid, el nombre de Serena Vega dejó de ser solo un apellido en los círculos de élite. Se convirtió en un símbolo global de resistencia silenciosa. En la sede central de Innovatio, la compañía tecnológica fundada por Alejandro Vega, la atmósfera era tensa. Los miembros de la Junta, que antes aclamaban a Alejandro como un genio, ahora solo veían gráficos bursátiles en caída libre. La demanda Vega contra Vega había evaporado más de $5,000 millones del valor de mercado de la empresa. En cuanto a Alejandro, estaba bajo arresto domiciliario, confinado en el mismo ático que había sido su fortaleza de poder. La orden de prohibición de salida del país y la congelación de activos le impedían contactar con sus asesores financieros internacionales. Estaba furioso, lanzando objetos y rompiendo documentos legales, pero todo era en vano. Por primera vez en su vida, Alejandro se dio cuenta de que el dinero puede comprar el lujo, pero no el control cuando se pierde la confianza pública y el respaldo legal. Su abogado, un hombre agotado llamado Gonzalo, organizó una reunión por videollamada. «Alejandro», dijo Gonzalo, con voz de derrota, «necesitas escucharme. Serena no está pidiendo una indemnización de divorcio ordinaria. Solo exige la parte exacta de los bienes a la que renunció en el acuerdo prenupcial, a cambio de la custodia total de la niña y que tú te comprometas a mantenerla económicamente sin interferir en sus vidas». «¿Qué demonios?», rugió Alejandro. «Ella quiere mi dinero y quiere que yo desaparezca por completo». «No, no lo entiendes», suspiró Gonzalo. «Ella quiere poner fin a tu capacidad de interferir. Serena no quiere tu fortuna. Quiere libertad para criar a su hija sin tu manipulación».
con la evidencia que presentó de tu intento de sacar a Clara Díaz del país con un nombre falso, la Junta está considerando una suspensión indefinida y demandarte por fraude de valores. Gonzalo miró directamente a la cámara, con voz firme. Firma este acuerdo de conciliación ahora. Es la única manera de que mantengas algo de dignidad y evites más investigaciones externas. Alejandro se recostó en la silla, empapado en sudor. Su vida, construida sobre la manipulación absoluta, se estaba desmoronando por un acuerdo que él creía haber blindado perfectamente. El encuentro final. Días después, antes de firmar el acuerdo definitivo, Serena solicitó un encuentro breve. Sin abogados, sin cámaras, solo ellos dos en una sala de reuniones sin ventanas en el bufete. Cuando Alejandro entró, parecía 10 años mayor, con la ropa arrugada y sin su habitual arrogancia. Serena mantenía su compostura, vestida con un vestido de maternidad azul marino y el pelo recogido en un moño bajo. Se había quitado el anillo de bodas. «¿Qué quieres, Serena?», preguntó él, con voz ronca por el agotamiento. «Quiero que veas la verdad», dijo ella en voz baja, colocando un viejo cuaderno azul marino sobre la mesa. Era el diario que había usado para documentar su comportamiento. «Intentaste convertirme en una mujer débil, sin voz ni voluntad, para que cuando te fueras, no me atreviera a hablar. Lo hiciste con Elisa, su difunta hermana, y lo hiciste conmigo». Alejandro frunció el ceño. «¿Qué tiene que ver Elisa con esto?». «Mucho», respondió Serena, mirándolo a los ojos, por primera vez en años, sin miedo. «Elisa murió por el agotamiento después de que la usaras para expandir la empresa en Europa y luego la abandonaras sin explicación. Fui testigo, y decidí que preferiría enfrentarte que criar a mi hija en tu silencio forzado». Alejandro se quedó sin palabras. Todas sus mentiras, toda su manipulación, fueron expuestas. No veía a una esposa débil, sino a una adversaria que había recopilado pruebas meticulosas durante años. «Elegiste a Clara porque te ofrecía brillo, pero has fracasado, Alejandro», dijo Serena, con la mano en el vientre. «Porque no has sabido ver lo más valioso de tu vida, la verdad. Tu vida no se derrumba porque tus cuentas estén congeladas, sino porque ya no se te escucha». Serena se puso de pie sin esperar una respuesta. Dejó el diario en la mesa. «Firma», le dijo, y salió de la sala, cerrando la puerta suavemente. El futuro autónomo. Un mes después, el acuerdo fue firmado. Serena Vega se convirtió oficialmente en Serena Rico de nuevo. Se mudó a un apartamento pequeño pero acogedor en un barrio más tranquilo de Madrid, cerca de un parque y lejos del brillo cegador de Alejandro. Utilizó el dinero del acuerdo, suficiente para asegurar la vida de ambas, para establecer una fundación benéfica dedicada a proporcionar apoyo legal y financiero a mujeres víctimas de violencia económica y psicológica en el matrimonio. Llamó a la fundación Elisa. Clara Díaz desapareció por completo. Había abandonado Madrid por su cuenta y había comenzado su vida de nuevo en un lugar anónimo, llevándose la lección de que el brillo de un multimillonario no siempre es amor. Una tarde, Serena se sentó en la habitación del bebé, que había pintado de un cálido amarillo soleado. Colgó el móvil de estrellas en el techo. Luego puso suavemente la mano sobre su vientre, sintiendo el ritmo de la vida que crecía. Alejandro se vio obligado a dimitir permanentemente de Innovación. Su legado ahora no eran las invenciones tecnológicas, sino un notorio caso de divorcio. Serena sonrió, una sonrisa genuina. No había necesitado venganza, ni arruinarlo. Solo necesitaba recuperar su voz. «Cariño», susurró mirando la cuna vacía. «Hemos ganado. Vamos a estar bien». Afuera, las luces de la ciudad de Madrid
Brillaban como una promesa de un futuro libre y autónomo. Serena había elegido el camino más difícil, enfrentar la oscuridad con la verdad, y al final había encontrado la paz que el dinero jamás podría comprar.